Bien, buenos días a todos. Después de un tiempo de ausencia por diversas razones, sobre todo ministeriales, pues estamos de nuevo aquí muy contentos de poder compartir lo que es la Iglesia con todos vosotros, ¿no? Digo la Iglesia también porque por diversas circunstancias me ha tocado las últimas semanas compartir al menos 4 veces sobre cosas relativas a la Iglesia, la última el jueves pasado, ¿no? Y bueno, pues al final decidí compartir sobre ese tema, ¿no? Vamos a hacer una pausa por hoy por el estudiante tesalonicense y vamos a hablar hoy acerca de la Iglesia. Decía el otro día que definir lo que es la Iglesia es relativamente fácil, pero definir el carácter y el propósito que Dios tiene para ella es un poquito más complejo, ¿vale? La semana pasada, en las reuniones de oración conjuntas, se han tratado distintos aspectos de lo que es la Iglesia, distintos símiles, ¿no? ¿Por qué la palabra utiliza símiles? Porque es una buena manera de comunicar que, en este caso, qué es la Iglesia, es decir, realidades espirituales difíciles de comprender. Para nosotros es más fácil comprenderlas utilizando símiles o metáforas que nos hablan de distintos aspectos de lo que es la Iglesia. Os confieso que yo, en fin, pasé un poco un aprieto porque me tocó compartir un texto, un símil que no es del todo cierto, ¿no? Porque la Iglesia es un edificio. ¿Qué pensáis? Venimos a la Iglesia, ¿no? Vamos a la Iglesia, pero la Iglesia no es un edificio, ¿no? Así que tenemos que tachar la Iglesia, ¿no? La Iglesia no es un edificio, ¿no? Tampoco es una casa considerada como edificio, ¿no? Sin embargo, la Escritura, seguro que tenéis en mente, nos dice que Dios está edificando una casa espiritual. Y además que para edificar esa casa espiritual utiliza piedras vivas. Y me gustaría compartir alrededor de este símil, ¿no? Y de la metáfora de las piedras, ¿no? Dios está edificando algo que no es un edificio, que no es una casa, sin embargo, dice que es una casa espiritual edificada con piedras vivas. Y este símil y esta metáfora tienen para nosotros grandes enseñanzas. Así que probablemente en esta mañana, de una forma breve, no voy a compartir nada que no sepamos, ¿vale? Es como el ABC, digamos, de nuestra fe cristiana. Pero qué importante es que cada cierto tiempo enfaticemos estas verdades, ¿no? Y sobre todo, pues que las tengamos presentes y, como decíamos antes en el estudio, no simplemente sean cosas que oímos, sino cosas que practiquemos. Así que me propongo en esta mañana compartir con vosotros las enseñanzas que hay alrededor de este símil de la casa espiritual y de esta metáfora de piedras vivas. Y sobre todo, pues que la pongamos en práctica. Creo que vamos a ver ciertas cosas que son muy importantes que las tengamos presentes en nuestra vida, ¿no? Así que el título que le he puesto a la predicación es Una casa espiritual y va a estar basada en este texto que tenemos aquí de primera de Pedro, ¿vale? Que lo vamos a leer, si os parece. Dice así la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está estos versículos, ¿no? La enseñanza principal de lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Pero primero tenemos que preguntarnos qué es la Iglesia, ¿vale? La propia palabra, como bien sabéis, griega, que se utiliza en el Nuevo Testamento para definir a la Iglesia, es muy clara respecto a lo que es la Iglesia, ¿vale? Recordáis que es la palabra eclesia, ¿vale? La palabra griega que se utiliza o que traduce el Nuevo Testamento como Iglesia, y proviene de dos palabras, una preposición ek y luego, digamos, un verbo que sería kaleo, que significa llamar, ¿no? Por tanto, es muy sencillo. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es un grupo de personas, por un lado, llamados por Dios para salir de, para ir a. Es muy claro. Faltaría decir ir a para no volver a de, ¿vale? Así que está clarísimo, ¿no? Es un grupo de personas, imaginaros aquí, que alguien nos llama desde fuera,
que salimos de para ir a, pero no para no volver a entrar. No lo toméis literalmente, ¿no? Tenemos que volver el próximo domingo aquí a la iglesia, ¿no? Pero lo que es la iglesia es muy sencillito, ¿eh? Insisto, un grupo de personas, básicamente. Así que, en este caso, ¿no? Por lo que hemos visto, ¿no? Es un grupo de personas que han sido llamadas por Dios para salir fuera del mundo, para ir a Él. Así que no es un edificio, no es una casa, insisto, es un grupo de personas, ¿no? Permitidme, bueno, como bien sabéis, hace unas semanas hemos hecho un viaje a Turquía con un grupo de hermanos aquí presentes, ¿no? Y el principio fue un poco decepcionante porque el guía, el hermano que hacía de guía, un hermano misionero surcoreano que está allí en Turquía, nos dijo, dice, no, más o menos, ¿no? Ahí si me equivoco, perdóname, ¿no? Decía, pero no quiero desilusionaros, pero vamos a ir a ver dónde estaban las iglesias de Apocalipsis, pero no hay nada, no vamos a ver nada, ¿no? No tanto porque hayan pasado casi 2000 años y los edificios se hayan derruido, sino por la sencilla razón de que los hermanos en aquel tiempo se reunían en casa. No había iglesia como ahora, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Lo quería sacar a relucir por el hecho, ¿no?, de que el plan del Nuevo Testamento, o por lo menos lo que vemos en los tiempos apostólicos y en los escritos posteriores, era que los creyentes se reuniesen en casa, que compartiesen muchas cosas, como luego vamos a ver, ¿no? Así que es muy importante, ¿no?, que recordemos esto, ¿no?, que la iglesia no es un edificio, no es una casa como tal, sino que es un grupo de personas, ¿no? Y ese grupo de personas son llamados a salir fuera de, ¿vale? Los que son miembros o somos miembros verdaderos de la Iglesia de Dios hemos sido llamados por Dios. Nadie puede entrar a la Iglesia, nadie puede ser miembro de la Iglesia si no es previamente llamado por Dios. Lo dice la Escritura, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual, y es lo importante, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede ser un miembro verdadero de la Iglesia del Señor o de Dios sin haber recibido el llamamiento de Dios por medio del Evangelio y lo subsecuente que hemos leído aquí, salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, como dice el apóstol Pablo. Pero claro, puede haber en la Iglesia personas que no hayan sido llamadas por Dios. En esta casa, en este edificio, en este mismo salón que estamos aquí, puede haber personas que no hayan sido llamadas por Dios. No nos debe extrañar, ¿no? Ya la palabra de Dios nos advierte que puede haber personas que se confiesan, en este caso cristianas, e incluso que hagan buenas obras o obras cristianas, pero sin embargo no son cristianos, no son creyentes. Ya lo dijo el Señor, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otra parte del Nuevo Testamento, en concreto en la carta de Sardis que encontramos en Apocalipsis, pues también ahí encontramos un mensaje inquietante, ¿no? Dice así el Señor: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. En la Iglesia, como pasa ahora y a lo largo de toda la historia, había personas que se confesaban cristianas, que hasta hacían buenas obras, pero que en realidad incluso tenían apariencia religiosa, ¿no?, pero que sin embargo en su interior seguían estando muertos espiritualmente. Somos llamados por Dios a salir del mundo y de su sistema de vida, de su sistema de valores, de las metas, de las motivaciones, pero también somos llamados a salir de cualquier sistema religioso que deposite su confianza en cualquier forma de justicia humana, sea la que sea. Esta es la clave, ¿no? Y cuando digo esto no estoy pensando solamente en personas católicas, ¿no?, como muchos de los que estamos aquí somos de extracción católica, ¿no?, o incluso de otra religión, como pueden ser musulmanes, no. También estoy pensando en personas que han crecido en la tradición evangélica.
Sin duda es un enorme privilegio haber nacido en un hogar cristiano y haber recibido una esmerada formación religiosa. Pero este privilegio se convierte en perjuicio cuando es considerado como base sobre la cual se construye la esperanza de la vida eterna. Si tu esperanza de vida eterna está en los versículos que has aprendido, en lo que has aprendido en la escuela dominical o te han transmitido tus padres, es probable que esa esperanza sea vana. Porque se puede considerar como pasaporte al cielo, no como obedecimiento al llamado de Dios a salir fuera. Por tanto, puede ser, ¿no?, que haya personas aquí mismo, ¿no?, que se consideren cristianas, pero realmente sea como dice el mensaje a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Por tanto, ante la pregunta, ¿quién entrará finalmente en el reino de los cielos? Es decir, ¿quién finalmente será salvo? Solo hay una respuesta válida. Solo aquellos que han depositado su confianza en la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No hay otra respuesta. Podemos a lo mejor utilizar otros versículos de la Escritura, pero solamente hay una justicia, la justicia que nos imputa Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser salvos, por muy religiosos que seamos, ¿no? Así que somos llamados para salir fuera de un sistema de pensamiento, un sistema del mundo, pero también de un sistema religioso que inevitablemente nos conduce a la condenación. Somos llamados a salir para ir a. ¿A dónde vamos cuando el Señor nos llama? Si alguien nos llamase aquí, pues bueno, pues iríamos a la calle, ¿no? ¿A dónde nos llama el Señor a ir? Pues en primer lugar, hacia Él, a Dios mismo. El destino de ese viaje que iniciamos cuando el Señor nos llama es encontrarnos con Dios. Pero alguien podría decir, oye, aún no me he encontrado con Dios. Claro que, vamos, en un sentido final, ¿no? Debemos de ser conscientes que iniciamos un camino que tiene una meta final, que no es el sufrimiento, que no es la ansiedad que nos genera este mundo en el cual vivimos. Nuestro final, Dios no nos llama a ese sufrimiento, a lo que es la realidad actual. El Señor nos llama a un final mucho más dichoso. La estación término de nuestro viaje es el cielo. Dios nos lleva hacia su presencia, hacia un futuro donde estaremos con el Señor porque seremos como Él es, ¿no? Nuestro destino final, como hemos leído antes en el texto del apóstol Pablo, es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así que, insisto, la Iglesia es algo muy sencillito de definir. Un grupo de personas llamados a salir fuera para ir a. ¿Vale? Hasta aquí el tema es fácil. Ahora, el propósito que Dios tiene para la Iglesia y el carácter de la Iglesia es bastante más complejo. Y como decía al principio, para que nos quede más o menos claro qué puede ser la Iglesia, ¿no?, la palabra de Dios utiliza una serie de símiles, una serie de ejemplos, ¿no?, tomados normalmente de la vida práctica para que seamos capaces de comprender, ¿no?, a qué nos llama Dios. Uno de esos símiles, como decía al principio, es la casa espiritual. Entonces seguro que estáis pensando, bueno, pero al final ¿somos una casa? ¿Somos un edificio? ¿En qué queda la cosa, no? Bueno, la palabra de Dios en 1 Corintios 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos edificio de Dios, ¿vale? Así que mal, he empezado mal, ¿no?, porque me está contradiciendo la palabra de Dios, ¿no? Pero es que además, como ya hemos leído, nos dice la palabra que seamos edificados como casa espiritual. Está diciendo que somos casa y que somos un edificio. ¿Es así o no? Bueno, la clave para entender el símil de la Iglesia como edificio o como casa está en las palabras griegas que se utilizan en ambos versículos, ¿no? Y aquí, hace unos días pedí ayuda a Ike, mandé un SOS por WhatsApp, digo, oye, aclárame este asunto, ¿no? Y él me ayudó a comprender este tema, ¿no? Bueno, pues en 1 Corintios la palabra que se traduce por edificio es la palabra griega oikodomé y para casa oikos. Al pronto confieso que viendo oikos digo, ya sé lo que significa el yogur que tanto me gusta, ¿no?
porque los yogures griegos pues se llaman oikos, ¿no? Pues mira, algo he ganado ya, ¿no? Pues bien, lo importante es lo que significa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aunque ya me he enterado, insisto, en lo del yogur, ¿vale? Pues oikodomé no se refiere tanto a un edificio, sino al proceso de edificar ese edificio. Creo que la cosa ya se nos está clarificando, ¿vale? Y la palabra oikos significa casa en primera instancia, pero va mucho más allá. Significa hogar, significa familia. Así que yo creo que ya se nos está abriendo un poquito el entendimiento, ¿no? Parece que, bueno, no es un edificio, sin embargo es algo que Dios está construyendo progresivamente, como se construye un edificio, y ese edificio es algo más que un lugar físico. Ese edificio tiene que ser una casa, sí, pero un hogar, una familia para los creyentes. Así que vamos viendo, ¿no?, cómo la Escritura nos abre el entendimiento respecto a los propósitos de Dios para la Iglesia. Pedro especifica además que esa casa, ese oikos, tiene que ser una casa espiritual, indicando algo muy importante. Lo que nos debe de unir como Iglesia de Dios no son los lazos familiares, no son los lazos carnales, sino los lazos espirituales. Tengo que reconocer que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que muchas veces se confunden las cosas. Y muchas veces, claro, como nos vamos mezclando, en el sentido de que una generación se casa con la generación de otra familia, tal, al final se forman grupos familiares, ¿no? Y a veces se confunde la fidelidad a la familia con la fidelidad a la Iglesia. Lo que nos une realmente aquí como creyentes debe ser el Espíritu Santo. Hemos nacido todos de nuevo, todos los que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿no? No los lazos familiares. Y muchas veces se da la triste circunstancia de que se ponen por encima los lazos familiares a los lazos espirituales. El apóstol Pedro dice, sois una casa espiritual, lo que os los une no es la familia en sí, los lazos carnales, sino lo que os une son los lazos espirituales. Qué importante es eso, tenerlo en cuenta para la salud espiritual del grupo. Así que, si hacemos un resumen de estas ideas que estamos diciendo, podemos sacar 3 conclusiones que luego vamos a detallar. La Iglesia, por un lado, se asemeja a una construcción que Dios va edificando progresivamente. En segundo lugar, esta construcción es una casa espiritual, ¿vale? Y en tercer lugar, esa casa espiritual también debe ser un hogar, debe ser una familia para los creyentes. Vamos a ir viendo brevemente estas 3 realidades. En primer lugar, bueno, evidentemente... Vale, perdón, quería que me haya colado, ¿no? Pero es así, estas son las 3 ideas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Bien, la Iglesia como casa espiritual. Vamos a ver en primer lugar. Decía antes que Dios está construyendo algo, ¿vale?, progresivamente, que se asemeja a cómo construían los edificios en el tiempo apostólico. Bueno, ahora se construyen más o menos igual, pero es importante que los símiles también, que la palabra pone, los situemos en el contexto temporal y cultural en el que están dichos, ¿no? ¿Cómo se construían en aquel tiempo los edificios? Bueno, pues toda edificación tenía un fundamento, ¿vale? Para que el edificio fuera lo más estable posible, ese fundamento debería estar apoyado en tierra firme y, si fuera posible, en una roca. Vemos edificios históricos que bueno, pues han derruido por terremotos u otras circunstancias, ¿no?, cuyo, en primer lugar, su fundamento, donde estaban apoyados, era muy endeble. Claro, si hay un movimiento de tierra, pues rápidamente van al suelo, ¿no? Así que un edificio se procuraba levantarse sobre un fundamento bien firme, preferiblemente sobre roca. Ya lo dice el Señor Jesús en su palabra. En Lucas capítulo 6, versículo 47, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca sobre la que el Señor está edificando su iglesia?
¿Cuál es la roca firme, el fundamento firme de la Iglesia? Creo que todos lo sabemos, ¿no? El Señor Jesús se lo dijo a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todos sabemos, ¿no?, que la roca a la que el Señor está refiriéndose aquí no es la Petra, que podemos traducir por Pedro, no es Pedro, evidentemente que no, ¿no? Es sobre la declaración que Pedro hizo un poquito antes. Y esa declaración es la sólida roca sobre la cual se edifica la Iglesia. Y esa declaración, como bien sabéis, es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el sólido fundamento de la Iglesia sobre la cual Dios va levantando un edificio es esta declaración: Cristo es la piedra angular, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, sobre el fundamento se edificaban normalmente unos cimientos, ¿vale? ¿Cuáles son esos cimientos? Lo dice también nuevamente la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El texto es claro, ¿no? La Iglesia es edificada por Dios sobre los cimientos puestos por los apóstoles y profetas. Es decir, sobre la enseñanza apostólica recogida en el Nuevo Testamento. Y yo añadiría, y solo sobre ella. Hablamos con otras confesiones religiosas y dirán, no, bueno, sí, la enseñanza de los apóstoles y profetas es uno de los fundamentos, pero además la tradición de la Iglesia, los acuerdos de los concilios, el magisterio de la Iglesia, lo que diga la máxima autoridad de esa Iglesia. No. La palabra de Dios sí es bien clara, ¿no? Los cimientos sobre los cuales Dios edifica la Iglesia, el fundamento puesto es la enseñanza apostólica recogida en el Nuevo Testamento. Y como preparaba esto, me vino a la mente un pensamiento fugaz, y es que la próxima semana, el jueves, precisamente, que tantas celebraciones hay, ¿no?, aquí en la Iglesia, de los jóvenes, de los niños, tal, no sería justo que olvidásemos que se celebra el día 31. En España, bueno, incluso le han puesto el Día de la Biblia, pero no. Hemos tenido ocasión de estar varias veces, a veces que hemos ido a ver nuestra familia en Alemania, hemos pasado el Día de la Reforma algunas veces allí, el 31 de octubre, ¿no? Y allí se celebra grandemente. Las iglesias celebran conciertos, hay muchas actividades en la calle, ¿no?, para recordar que ese 31 de marzo de 1517 hubo un monje que puso sus 95 tesis allí en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, ¿no? Y ese se considera el inicio de la Reforma. Y la Reforma, por encima de todo, lo que supuso o lo que intentó hacer es una vuelta a esa base doctrinal, a ese fundamento de la Iglesia, a la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Qué importante es que eso lo hagamos nosotros, porque de alguna forma somos hijos de ese movimiento, somos hijos de esa reforma, pero sabemos, ¿no?, que por la historia, ¿no?, que constantemente la Iglesia tiene que estar reformándose, porque esos principios se olvidan fácilmente y se van añadiendo otras cosas que no son el fundamento sobre el cual debe asentarse la Iglesia. Así que, aunque la piedra angular sobre la que se apoya la Iglesia es Cristo, fueron los apóstoles los que sentaron las bases sobre las que se construyó la Iglesia, ya que fueron ellos los que nos transmitieron los hechos y las enseñanzas del Señor, al cumplir fielmente con la obra que Jesús personalmente les encargó. Y ahora ya sobre los cimientos puestos por los apóstoles y profetas, Dios va edificando una construcción, que es su Iglesia. Y esa Iglesia, dice el apóstol Pedro, que es una casa espiritual. Pedro describe esta construcción como una casa espiritual construida con piedras vivas. Creo que está aquí. Sí. Recuerdo los versículos del inicio. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro describe en estos versículos el proceso de edificación de la casa espiritual de Dios. Para ello utiliza la metáfora de las piedras vivas, porque evidentemente no somos piedras, utiliza esa metáfora, ¿no? Ya no dice que somos como, sino somos piedras vivas. Los elementos que Dios utiliza para construir su casa espiritual son los creyentes. Pedro describe a Jesús como piedra viva y a los creyentes como piedras vivas. ¿Por qué? Porque si tenemos vida en nosotros, somos porque la hemos recibido de la fuente de vida, que es el Señor Jesús. Ya lo dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y notad un detalle, bueno, no se nota, pero lo digo, ¿vale? La palabra que utiliza aquí Pedro para hablar de piedras no es la palabra Petra, porque alguien podría pensar, sobre el fundamento de Pedro. No, utiliza la palabra griega litos, que es roca, para que no haya equívocos futuros, ¿no? Ya no solo lo que habíamos antes, esa declaración sobre la roca sobre la que se asienta la iglesia, sino también esto, ¿no? Lo que construye, con los elementos que Dios utiliza para construir la iglesia son seres humanos, son personas, son creyentes considerados como piedras vivas. Así que los creyentes somos vistos como piedras vivas puestas cada uno en su lugar por Dios mismo. Esto es muy importante, ¿no? Quien construye la iglesia es Dios, nosotros somos piedras vivas, pero quien pone las piedras en su lugar es Dios. Dios va construyendo el edificio como si fuera un edificio, pero esas piedras vivas las pone Dios en su lugar. Podemos extendernos mucho al respecto, pero si yo como piedra viva, si ya me ha puesto que sea ujier allí en la puerta, pues ese es el lugar que Dios me ha dado. Si Dios me ha puesto para que esté con los técnicos, ese es el lugar como piedra viva que Dios me ha dado, ¿no? Pero notad que los creyentes no son elementos pasivos. Si yo me pusiera ahí en la puerta para que no hiciera nada, estuviera como un soldadito de plomo, pues vaya función, ¿no? Lo que nos dice la Escritura es que, y este texto además y esta metáfora, es que somos elementos activos y vivos. Es decir, todos y cada uno de los creyentes somos responsables de contribuir al desarrollo y bienestar espiritual y emocional de todos los miembros de la comunidad eclesial. Si en vez de eso somos creyentes inactivos, pues está claro que seremos en primer lugar unos irresponsables. Y en segundo lugar, toda la comunidad experimentará pérdida o menoscabo, ¿vale? Así que el símil de la casa espiritual nos transmite en primer lugar un sentido de unidad, un sentido también de esfuerzo colaborativo en el desarrollo espiritual y emocional de la comunidad eclesial. Pero en segundo lugar, la casa espiritual también nos transmite la idea de una comunidad de creyentes que en función de su sacerdocio santo presentan un sacrificio vivo a Dios. Esto es muy importante. Y nos vamos a detener un poquito en ello. En primer lugar, sacerdocio santo. Esta expresión, lógicamente, es un eco de lo que dice también 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Todos los creyentes, me atrevo a decir que aquí no hay distinción entre hombre y mujer, todos los creyentes somos sacerdotes. Insisto, lo dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, etc. Así que es un enorme privilegio. De aquí una frase de un comentarista bíblico que dice, es un honor singular que Dios no solo nos consagre como templo para sí mismo, en el cual Él mora y es adorado, sino que también nos constituya sacerdotes. Es un privilegio enorme. Pero notad que dice que el sacerdocio tiene que ser santo. Y eso tiene dos implicaciones prácticas, ¿no? La primera, que tiene que ser un sacerdocio apartado del mundo, un sacerdocio separado del mundo y dedicado a Dios. Pero también tiene que ser un sacerdocio santo en el sentido de no tolerar en nuestra vida pecado. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Así que todos, sin excepción, somos sacerdotes. Pero ese sacerdocio no se puede
realizar de cualquier manera. No puede haber, por ejemplo, pecado en nuestra vida y pretender elevar oraciones a Dios, o levantarnos a leer un pasaje de la Escritura o cualquier otra cosa, si hay pecado en nuestra vida. La Escritura es bien clara. Lo dice el Señor, por ejemplo, en Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. No podemos ministrar o pretender ministrar a Dios si hay pecado en nuestra vida. Y el tema es muy serio, porque si recordáis, cuando el apóstol Pablo habla de tomar la cena del Señor indignamente, dice a los hermanos de Corinto, dice, y por tomar la cena del Señor indignamente hay muchos entre vosotros enfermos, débiles y hasta algunos duermen. Es decir, han fallecido. El tema es muy serio. Somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, pero tenemos que ser sacerdotes santos. ¿Y qué hace el sacerdote? Pues hace sacrificios espirituales. Evidentemente ya no hay que hacer sacrificios por expiación de la culpa y del pecado, no. Dice la palabra de Dios, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, ¿en qué consiste el sacerdocio santo básicamente? Pues, como dice también Hebreo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestro sacerdocio debería redundar en todo eso, dar la gloria, dar la alabanza, no solo a Dios por lo que es, sino por su obra de gracia para con nosotros, lo que Dios ha hecho para con nosotros. Así que es importante también, como decía Pedro en el versículo que hemos leído, que esos sacrificios espirituales, lo que habilita a que lo podamos presentar es realmente la persona del Señor Jesús. Dios nos ve santos porque la sangre de Cristo lava nuestros pecados, ¿no? Y Dios nos ve a través de ese velo que es su sangre, ¿no? Así que qué importante esto que lo tengamos en cuenta. Si somos dignos, si somos capaces o tenemos la posibilidad de presentar sacrificios espirituales, solo es porque el Señor Jesús nos habilita a hacerlo. Y lo que es peor, si lo hacemos sin Cristo, como bien dice la palabra, nuestras obras de justicia no son otra cosa que trapos de inmundicia a los ojos de Dios, como dice Isaías 64:6. Así que resumiendo, la metáfora de la Iglesia como piedras vivas nos comunica una idea. Somos una comunidad de creyentes que en función de su sacerdocio santo presentan sacrificios vivos a Dios. Pero hay algo más, falta la parte del yogur, ¿vale? La Iglesia como hogar. La casa espiritual está formada por piedras vivas, pero también debe asemejarse a un hogar para los creyentes. La palabra griega que Pedro utiliza para casa es oikos, como ya he dicho, ¿no? Que se traduce normalmente por casa, por hogar o por familia. En la cultura griega, leía al respecto, oikos era considerada la unidad básica que conformaba la sociedad y encarnaba tanto la vida doméstica como la responsabilidad social. Por tanto, el significado de oikos va mucho más allá de una casa física, ¿vale? Pues también puede referirse a la unidad familiar, a las relaciones en el seno de la unidad familiar y a las relaciones en la sociedad que circundaba esa unidad familiar. Los primeros cristianos consideraban a oikos como un espacio comunitario para la fe, por eso se reunían en casas amplias, pero eran casas que alguien ponía a disposición del grupo. Así que era un espacio comunitario para compartir la fe. De forma que también se fomentaban las relaciones personales en los creyentes y tenían un beneficio adicional muy importante porque se invitaba a practicar la hospitalidad. Así que Oikos nos enseña sobre la importancia de formar comunidades espirituales. Nos enseña acerca de la importancia del apoyo mutuo entre los creyentes. Nos exhorta a practicar la hospitalidad y nos recuerda la responsabilidad que tenemos cada uno hacia los demás en esta comunidad que constituimos comunidad de fe. Así que en suma, la casa espiritual que es la Iglesia también debe de parecerse a un hogar para los creyentes,
Un hogar donde encuentren protección, seguridad, cuidado mutuo, amparo, sentido de pertenencia, aprecio, etc. Decíamos al principio que eclesia significa un conjunto de personas llamadas a salir afuera. Para muchos creyentes, entre los que me encuentro, ¿no?, ese salir afuera supuso perder los lazos familiares. Significó perder relaciones de amistad, perder relaciones sociales. Hace poco leía el testimonio de un creyente que salió del Opus Dei, ¿no?, y dice yo, de pronto perdí 3 madres. Venía a decir, estoy diciendo de memoria, espero no confundirme, ¿no? Dice, perdí 3 madres. Perdí en primer lugar a mi madre física, mi madre en la carne, ¿no?, porque me rechazó, me obligó a salir de casa. Perdí también la Santa Madre Iglesia, ¿no?, y perdí también a mi madre como María, como Virgen María, ¿no? Bueno, las experiencias pueden ser distintas en todos, pero muchos creyentes, cuando oímos testimonios de nuestra fe, ese salir fuera supuso perder a la familia, perder los lazos familiares. Qué importante es, ¿no?, que esos lazos familiares perdidos se encuentren en la Iglesia. En mi caso, por la gracia de Dios, esos lazos familiares los establecí antes de que se consumara la ruptura familiar. Pero qué importante es que el Señor, el Señor en su misericordia lo hizo así, ¿no?, pero que encontrase una iglesia, un grupo de hermanos que suplían esos lazos familiares que tuve que perder por ser fiel al Señor, ¿no? Así que es muy importante que la iglesia local también se preste como hogar, como una nueva familia para aquellos que la han perdido por ser fieles al Señor Jesús. Termino ya. La iglesia es una construcción que Dios va edificando progresivamente. Dios está edificando una casa espiritual cuyo elemento de construcción son los creyentes y que esos creyentes somos considerados como piedras vivas, es decir, piedras que transmiten vida, que son útiles, que están activos dentro de esa casa espiritual que es la iglesia. Y la casa espiritual que es la iglesia creo que transmite 3 ideas fundamentales. Creo que no va. La primera es que la iglesia es una comunidad donde todos y cada uno de sus miembros son responsables de contribuir de manera única y personal al progreso espiritual de la comunidad de creyentes. Ahí está. La segunda, la Iglesia es una comunidad de creyentes que en función de su sacrificio santo presentan un sacrificio vivo a Dios. Y la tercera, que es muy importante también, la Iglesia es una comunidad espiritual que debe proporcionar un verdadero hogar a los creyentes. Un hogar donde encuentren protección, donde encuentren seguridad, donde encuentren cuidado mutuo, donde encuentren aprecio, donde encuentren amparo, donde encuentren sentido de pertenencia. Si no es así, yo creo que estamos fallando en algo. Creo que la palabra de Dios nos exhorta hoy, ¿no?, a poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo con las capacidades que Dios previamente nos ha dado para contribuir a que ese edificio que Dios quiere construir con nuestras piedras sea lo más esplendoroso posible, sea el hogar más extraordinario que podamos imaginar. Vamos a pedírselo al Señor, si os parece bien. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos ilustra, no solo, Señor, de lo que tú has hecho con nosotros por tu misericordia inmerecida, por tu amor inmerecido, por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, sino también nos ilustra y nos enseña cómo debemos de actuar después de ese momento. Gracias, Señor, porque en tu dicha para con nosotros, en tu bondad para con nosotros, tuviste a bien y sigues teniendo a bien construir esa comunidad espiritual formada por cada uno de nosotros. Sabiendo, Señor, de nuestra flaqueza, a veces de nuestra indignidad, sabiendo, Señor, también a veces que fallamos en nuestro cometido. Gracias porque tú sigues empeñado en que sigamos siendo piedras vivas. Ayúdanos a que nos acerquemos cada día más a esa fuente de vida que es el Señor Jesús. Y que, Señor, en la medida que tú nos has capacitado, en el lugar, Señor, que tú nos has puesto, contribuyamos para el beneficio, para el bienestar, para el progreso general de la congregación donde tú nos has puesto. Gracias, Padre, porque nos llamaste a salir y nos pusiste en medio de una congregación, en medio de una comunidad. Ayúdanos, Señor, a todos
a que formemos esa familia unida por el vínculo espiritual y que esté preocupada, Señor, por el progreso en todos los sentidos de ella. Gracias porque tú nos has dado una nueva familia a aquellos que la perdimos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu bondad no nos dejaste solos, sino que nos supliste aquello que más necesitamos, una familia en la fe. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu propósito en nuestras vidas, no solo para nuestro beneficio, sino sobre todo para beneficio de la comunidad donde tú nos has puesto. Y que otros, Señor, puedan ver eso y se sientan atraídos a acercarse a ti, a ser vivificados por ti y, Señor, a gozarse de la comunión fraternal y espiritual que solamente puede haber en tu seno. Te lo pedimos, Padre, todo, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.